Martín Rodríguez, él es psicólogo, es especialista ¿en qué será? ¿En la mente humana? O sea, ¿así se puede decir bien? Bueno, pues yo soy psicólogo clínico. Psicólogo clínico. Sí. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias, muy bien, afortunadamente. Y mucho gusto en saludarte y reencontrarte y verte y sobre todo compartir con las personas que hoy nos ven. Fíjate que hemos estado platicando, Marco y yo, que de pronto hay personas que dicen, ay, el tema de la salud mental, pues hasta el último. El buscar ayuda hasta el último. Estoy deprimido, no, eso no pasa por mi cabeza. Yo creo que, y te lo planteaba, ¿no? De pronto yo creo que todas las personas en determinado momento sí ocupamos una ayudadita, ¿no? ¿O no? Sí, definitivamente. Fíjate que en general el problema es que estamos mal educados en cuanto a nuestra salud en general. Tú sabes que se nos comenta que mínimo tenemos que ir a hacernos un chequeo cada año. Hay que ir hay que ir al dentista 2 veces al año. Yo te diría, en cuestión psicológica, aunque sea una vez en la vida, pero hay que asistir entonces alguna vez, sí. Pero pues, obviamente a veces no, como no tenemos esta educación, nos cuesta trabajo ubicar en qué momento es cuando nosotros tenemos que recurrir a un servicio de este tipo. ¿En qué momento tendría que ser? Nos pasa como todo, ¿no? O sea, decimos hablando de los odontólogos, por ejemplo, vamos cuando ya tenemos la caries. Te voy a platicar algo que es muy común y que a veces a la gente de alguna manera le molesta. Nos solicitan, por ejemplo, mucho terapia de pareja. Y una de las cosas que de antemano siempre les comentamos es, primero tenemos que hacer una entrevista para checar si realmente son una pareja. Porque si no son una pareja, no te puedo ofrecer una terapia de pareja. Y el gran problema es que muchas de las personas que van a solicitar una terapia de pareja van en un momento en el que ya no son pareja. Y entonces sí les tenemos que comentar que ya no son candidatos y a veces se molestan, ¿no? Entonces, con esto te quiero explicar que a veces vamos cuando ya el problema está demasiado fuerte, cuando ya la situación es muy complicada. A ver, en este caso específico de la terapia de pareja, porque me queda claro, el ejemplo es extraordinario. A ver, van y cuando ya ni siquiera son pareja, o sea, ya ni siquiera hay que hacer la terapia. ¿Cuándo esa pareja tendría que haber ido a buscar apoyo? ¿A los primeros roces? ¿O cuando ni siquiera hay roces para llevar una buena comunicación y evitar que haya roces y evitar un rompimiento? Todas las personas que hemos vivido en pareja sabemos, lo sentimos cuando la situación funciona o ya no funciona. Hay momentos en los que la persona en particular se da cuenta que ya no es un equipo con su pareja, que ya no está funcionando como debe de funcionar. Y yo te diría que ese es el momento cuando nosotros tenemos que acudir. Obviamente en psicología nosotros tenemos que ser como un poquito estoicos, un poquito fríos en esta cuestión. Y yo te diría que toda la gente tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando las cosas ya no funcionan. Lo sabemos, nos damos cuenta, lo intuimos. Pero precisamente por una serie de cuestiones sociales, a veces religiosas, nos aferramos, sobre todo en el caso de parejas, a como que no pasa nada, como que es normal. Y eso nos impide entonces ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta cuando ya no está funcionando, entonces, en el caso de las parejas, la situación. Esto también es válido para la cuestión individual. Nosotros ya sabemos cuando las cosas no están funcionando, lo intuimos, pero tratamos de hacernos fuertes, tratamos de ver que no es nuestro caso, y entonces vamos postergando la ayuda, y entonces ya es cuando sucede que tomamos la decisión que a veces no es que sea tarde, sino que llega un momento en el que ya es muy complicado e implica más trabajo. Y a veces cosas que deberían de ser relativamente sencillas llegan a un grado de complicación entonces muy grande. Tremendo, o sea, sí. Es cuando a lo mejor una cositita termina siendo una bola de nieve, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, es que
hablando del ser humano común, ¿no? Sí. No necesariamente viviendo o sí viviendo en pareja. A veces llegamos, por ejemplo, en momentos donde decimos, sí ocupo ayuda. O sea, sí necesito a alguien que me apoye. Y la pregunta sería, ¿en qué puede apoyar un psicólogo clínico? Ok. ¿El psicólogo te dice qué hacer? ¿O el psicólogo te aconseja? ¿O el psicólogo te orienta? ¿O el psicólogo te escucha? Porque hay personas que dicen, yo no voy a ir a pagarle a nadie para platicar. Ey. ¿Qué hace el psicólogo con nosotros? Te voy a poner también un ejemplo que es muy común. A todos nos ha sucedido. Tenemos una decisión que tomar, tenemos un problema que no le encontramos solución y buscamos entonces a alguien de nuestra confianza, un amigo, un familiar, que nos pueda escuchar. Y al momento que nosotros entonces estamos con este amigo y le estamos comentando qué es lo que nos pasa, el hecho de escucharnos es casi mágico. Porque al momento de escucharnos, se van poniendo en orden sentimientos, pensamientos, ideas, y entonces nos pasa de que, espérame, ya sé casi. Bueno, si a eso le aunamos que el proceso terapéutico te ayuda precisamente a tener una guía en tus sentimientos, en tus pensamientos, que te van a facilitar la toma de decisiones, esa sería la labor del psicólogo. De ninguna manera nosotros podemos decirte qué hacer, no podemos aconsejarte qué hacer. Ayudamos a las personas a que se entiendan a ellos mismos en esta cuestión de que a veces nosotros mismos nos engañamos, a veces nuestros sentimientos nos traicionan, y eso es lo que más bien nos impide tomar buenas decisiones. Cuando nosotros vamos al psicólogo y nos damos el permiso de escucharnos, y aparte nuestro terapeuta nos va guiando en este proceso para que nosotros mismos no nos engañemos, esa es la función entonces que tiene una terapia psicológica. ¿Alguna pregunta, Marco Mesa? No, aquí tengo una de Talio que dice, yo siempre he tenido una duda, ¿cuándo se puede decir que una persona es madura o de verdad es un proceso que se lleva la vida entera? Buena pregunta. La madurez es muy simple, no tiene que ver con la edad, a veces ni siquiera tiene que ver con las vivencias directamente, tiene que ver con una correspondencia natural de que nos comportemos de acuerdo al momento y a la edad que nosotros tenemos. No quiere decir que yo, porque tengo más edad que otra persona o menos edad, soy más o menos maduro que alguien. Esto es muy simple. Si yo soy una persona que tengo entonces 5 años y me comporto y pienso como una persona de 5 años, soy una persona madura porque corresponde entonces a mi edad. Si tengo entonces 30 años y me comporto como una persona de 30 años, soy una persona madura. Y así te lo puedo decir en cada rango de edad. Existe, por ejemplo, el término de que es que yo conozco a alguien que es muy maduro. Y es un término mal empleado, no existe alguien que sea muy maduro. De hecho, a veces es una cuestión que confunde, ¿no? Porque yo conozco a un joven que, no sé, tiene 12, 13 años y es súper maduro porque se comporta y piensa como una persona de 20 años. Esa persona tiene un problema, porque no es normal que te comportes de esa forma. Porque se debe de comportar como alguien de 12. Exactamente. Entonces, la madurez corresponde a que te, valga la redundancia, que te comportes como una persona de acuerdo a tu edad, que estés viviendo la situación y que te comportes de esa forma. Eso sería entonces la madurez. Pero se aplica, perdón, para los dos sentidos, la persona menor que se comporta como una mayor y la persona mayor que se comporta como una menor, ambos tienen un problema. Algo que sí les voy a comentar es un término muy interesante que le llamamos la madurez artificial. La madurez artificial se da cuando estoy viviendo situaciones tan drásticas que no las puedo procesar. Entonces es como si yo le pidiera al tiempo que me prestara entonces madurez. Les voy a poner un ejemplo que tristemente es muy común. Yo vivo en mi casa normalmente y de buenas a primeras mi país entra en un conflicto bélico.
Y de buenas a primeras, de ver mi casa normal y todo, y mis amigos, y tener una vida normal, me encuentro en una situación de guerra donde a lo mejor mi vecindario fue bombardeado y está mal, la gente está huyendo de mi país, y es una situación tan complicada que para poder soportarlo, me tengo que comportar como una persona de otra edad. Entonces vamos a suponer que yo tengo 12, 13 años, y entonces le pido prestada madurez al tiempo. Y entonces me comporto o pienso o trato de hacerlo como una persona de 25 años para poder entonces soportar el golpe de la realidad. Y funciona como una defensa. El problema es yo sigo mi vida y entonces cumplo 15 años y yo me sigo comportando como una persona de 25. Entonces cumplo 18 y me sigo comportando como una persona de 25. Cumplo 22 y me comporto como una persona de 25. Llego a los 25, me comporto como una persona de 25. Pero aquí es donde la vida me dice, tienes una deuda conmigo, ¿te acuerdas? Necesito que me pagues con réditos. Entonces cumplo 30 años y me sigo comportando como una persona de 25. Cumplo 40 años y me sigo comportando como una persona de 25. Cumplo 50 años. Párale, porque vas O sea, yo tengo 46 y me comporto como de 19. ¿Está bien, doctor? ¿Hago bien? Entonces, me regreso. Algo así sucede, y digo, esta es una situación muy grave, pero a veces sucede. Y es muy común que esto a veces suceda en situaciones muy fuertes. Es una defensa que se hace. El problema es que si no se atiende y la persona no llega a un momento en que entiende este proceso, que se tenía que defender, la mente lo que pasa es que se sigue defendiendo. Y el problema es que queda entonces en esa fijación y es muy problemático. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta cuando uno conoce a una persona que se comporta como alguien más grande de su edad. Puede ser índice de que está pasando por una situación muy fuerte que no puede procesar, y ahí sería, por ejemplo, un momento en donde tienes que intervenir en contra de lo que normalmente se hace, de que, ay, te voy a presumir, tengo un hijo súper maduro. Claro. Ten cuidado, porque si tienes un hijo o una hija súper madura, algo está sucediendo, y es una forma de que está pidiendo ayuda, porque algo muy fuerte le sucedió y no lo puede procesar. Qué fuerte. Sí. Porque detrás de esa actitud madura puede haber lo que se te ocurra. Sí, claro, un montón de cosas. Bullying, violaciones, no sé, Exacto. cosas, ¿no? Tremendas que... Afortunadamente, socialmente esto ya ha cambiado mucho, hemos avanzado mucho en estas cuestiones, pero te voy a comentar que esto, curiosamente, se descubre en situaciones de guerra, y esto parte de estudios que se hicieron en los años 70 en diferentes partes del mundo, y se descubrió primero en personas que eran homosexuales, pero te estoy hablando de que obviamente en los años 70, ustedes saben históricamente que había una represión muy grande, y que obviamente la persona que se daba cuenta de su condición y tenía, no sé, 11, 12 años, pero que por las imposiciones sociales tenía entonces que ocultarlo, vivía con una presión tremenda. Y entonces lo que hacía es que pedía madurez al tiempo, como les acabo de decir. Y entonces era muy común, incluso había un precedente en el que se comentaba, cuando llega una persona, un joven, no sé, de 18, 19 años, 15 años, y aparentemente es muy maduro y es toda una persona muy formal o algo, había la posibilidad de que se pensara en homosexualidad para poder ayudar a la persona, porque estaba viviendo con una presión terrible. Porque estaba como disfrazando su homosexualidad con su madurez. La estaba reprimiendo para poder manejarla, porque no sabía cómo enfrentarse a ella, ¿no? Y en esa época también se hizo la otra parte, se entrevistó a personas homosexuales más grandes que se comportaban como adolescentes. Entonces eran personas de 40, 50, 60 años que se comportaban como adolescentes. Le estoy hablando obviamente de los años 70, cuando más o menos se realizó este estudio. Y ahí entonces se dieron cuenta que era una defensa. A medida que, por ejemplo, en la actualidad ha ido cambiando nuestra percepción en cuanto a estas situaciones, y afortunadamente existe más apertura, las situaciones han cambiado. Los jóvenes ahora que se dan cuenta de esta condición, y las familias que tienen la capacidad de manejar y guiar entonces a sus hijos en esta forma de ser, ya no presentan esta necesidad.
pero ahora se dieron cuenta que en las cuestiones de guerra es tremendo, ¿no? Entonces, gente que de un momento a otro se encuentra en estas situaciones así. Y como tú dices, y esto fue lo que se estudió, pero imagínate situaciones también así, ¿qué haces, no? Donde tienes que esforzarte para, ni siquiera para defenderte de las agresiones, sino para entender qué está pasando con tu mundo. Claro. Entonces, en ese esfuerzo, después te lo cobras. Y es muy problemático, obviamente. Cuando alguna persona tiene un hijo que reacciona o actúa como una persona mayor, porque conocemos a muchas personas que platicas con los hijos que son de muy poca edad, pero te hablan como el papá, como la mamá, o sea, unas conclusiones y unos dichos que solamente los papás los dicen. Ahí es donde hay que actuar, hay que llevarlos a una atención médica, o qué pasa con esos niños que actúan como maduros, como papás, como... Nosotros como padres lo que tendríamos que hacer es precisamente prestarle más atención a los hijos en ese sentido, hablar con ellos, ver de dónde vienen estas ideas, si realmente están copiándonos, porque a lo mejor si tienen un papá que es demasiado formal, bueno, están copiando al papá, están copiando a la mamá, no habría ese... O sea, se puede confundir, ¿no? Claro, también. pero también uno se da cuenta de, no sé, por decirte algo, si es un niño que es así, pero tiene su capacidad de, no sé, de socializar, de tener amigos, de llevarse bien con otros niños, no hay problema. Pero si su problema de ser tan maduro le está ocasionando conflictos, sobre todo en lo social, algo está pasando, porque entonces ya no se está comportando realmente como alguien de su edad. Entonces ahí donde te das cuenta si está entonces nada más copiando o está haciendo algo respecto a algo que vivió, o algo que realmente se está defendiendo. Ahora, Martín, ¿qué pasa con el fenómeno chavorruco? ¿Es lo mismo pero a la inversa? Exacto. ¿Es una moda? Es una posibilidad, o sea, no es una generalidad de que todas las personas que están así tienen esto. ¿O es el síndrome de Peter Pan o qué? Científicamente, ¿cómo se le llama? ¿Hay algún nombre o no, algún término? ¿A cuál, perdón? A lo chavorruco. Sí. No, o sea, así, lo que pasa es que Nosotros, déjenme decirles que aquí hay que nosotros en tomar, consulta pública. hay que tomar en cuenta aquí algo que ha cambiado mucho. Ajá. ¿Sí? Entonces, no sé, por decirles algo. No sé si a ustedes les llegó a suceder, pero yo les voy a platicar algo, un recuerdo que tengo. Cuando trato de recordar yo a mi abuelo, por ejemplo, me acuerdo de él como una persona pues grande, un señor ya de edad, muy grande, ¿no? Lo veía muy arrugado, su cabeza blanca, pues un abuelito normal, ¿no? Como todo esto. En alguna ocasión, cuando él ya había fallecido, comienzo a revisar su, ¿cómo se llama? Sus actas de nacimiento y los papeles que tenía, y para mí fue una sorpresa muy grande encontrarme con que él había fallecido a los 63 años. Desde el punto de vista, él murió en los años 70, yo les diría, murió a una edad normal para la época. Ahorita, en nuestra época, tendríamos que decir que una persona a los 63 años es Está muy relativamente joven. Sí, está joven. No pensaríamos que es una persona grande. Sí. Incluso si conocemos personas que más o menos estén en ese rango de edad, no los vemos así como, oye, es un abuelito típico, es ya una persona así, los vemos a veces bien. Entonces, realmente se ha ido recorriendo esta esperanza de vida y con eso muchas otras cosas. Las personas en esta época, por lo regular decían, pues ya, ¿no? O sea, ya estudié, ya me casé, ya formé a mis hijos, ya hice un patrimonio, ya me jubilaron a los 50, 60 años, pues ya, ¿no? Ya estoy al final de mi vida. Ahora la mayor parte de la gente que ya estamos más o menos en esa edad decimos, espérate, tranquilamente nos faltan 20, 25 años de vida según las estadísticas. Sí. Es un montón de tiempo y todavía tenemos ganas de muchas otras cosas. Bueno, esto ha hecho que cambiemos entonces las cosas, porque este fenómeno es, espérate, ¿qué pasa? Que yo ya tengo 60 años y que todavía tengo ganas de un montón de cosas. Que es muy diferente a comportarnos entonces como adolescentes. Entonces, habría que ver que también esto es un fenómeno social, que no tiene que ver con que yo me sienta un chavorruco, sino que espérame, pues
tengo otras conciencias diferentes, ¿no? Incluso actualmente tenemos más conciencia de que tenemos que hacer deporte, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer, incluso la misma vida nos lo va ofreciendo, y eso ha hecho que nuestra esperanza de vida crezca mucho, y nuestra mente, nuestras emociones se han tenido que ajustar a esta nueva realidad y comenzar entonces a ver muchas cosas. Entonces, hace tiempo una señora que precisamente tenía 60 años, pero se conservaba muy bien, la mujer así literalmente tenía un cuerpo de una mujer de 25 años, y ella tenía este conflicto de decir, ¿qué hago? ¿Me pongo un pantalón ajustado o no me lo pongo? Me quedan y se me ven muy bien, pero yo sé que ya no tengo la edad entonces para vestirlo así, entonces, ¿lo hago o no lo hago? Y a lo mejor es algo que ustedes me dijeran, es tan simple, pero realmente le estaba causando un conflicto emocional terrible. ¿Qué hace? ¿Se lo pone o no se lo pone? Es una mujer de 60 años, pero tiene el cuerpo para lucir esa ropa. ¿Lo hace o no lo hace? Entonces eso es algo que hace algunos años hubiera sido impensable, ¿no? O sea, ya no te lo pones, ¿no? Pero ahorita el estilo de vida nos permite hacerlo de esa manera. Entonces nos tenemos que ajustar a esa nueva situación. Entonces, hablar de chavorruco yo entiendo particularmente de que sí, digo, ya si tienes 40, 50 años y te quieres comportar como un adolescente, bueno, algo sí está pasando contigo que no tiene que ver con la madurez, sino que tiene que ver con otras cosas. Pero también hay que entender que nuestra situación y nuestro estilo de vida ha cambiado profundamente y que nos permite ahora disfrutar de muchas cosas, sí, de comenzar a hacer entonces muchísimas cosas. En alguna ocasión, un actor había hecho el papel, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, pero bueno, él había hecho el papel de Ignacio Zaragoza. Uh-huh. Y dice que cuando estaba preparando su papel, él obviamente investigó la biografía de este señor y estaba sorprendido porque decía, qué bárbaro, es que este señor a los veintitantos años ya era general, pero había empezado a los 14 años en la milicia. Y ya entonces, antes de los 30, me parece, ya había ganado la batalla del 5 de mayo, dice. Era impresionante. Claro, se murió súper joven también, ¿no? Y ya había hecho toda una vida. Antes incluso el concepto de adolescencia como tal no existía. O sea, tú eras un niño, te compraban tus pantalones largos y ya casi eras un hombre que ya entonces y te enfrentabas a la vida. Y esto tiene que ver mucho en que, bueno, todavía en mi época yo creo que, yo les diría lo que era normal en mi época era que, pues ya entonces a los 18 años ya eras todavía adolescente, pero ya eras bastante grande. Ajá. Y ahorita entonces la adolescencia se ha extendido todavía más. O sea, todavía a principios del siglo XX la adolescencia no existía como concepto total. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya surge más como una etapa particular de la vida. Pero ahorita podemos seguir considerando adolescentes a personas de 22, 23 años. ¿Por? Porque tú me dirías, físicamente ya no. Yo que yo estoy contando el tiempo. Pero sin embargo, emocionalmente se ha recorrido más porque necesitamos más preparación. Pero eso ha pasado también porque lo que estábamos diciendo, entonces, antes a los 60 años ya eras una persona realmente muy adulta. Ajá. Ahora resulta que ya a lo mejor a los 70 ya comenzamos a ser adultos, pero muchas personas de 60 años todavía no son tan adultas, se han ido recorriendo estas cuestiones. Sí, sí. Y eso nos ha obligado a conformarnos y a acomodarnos en muchos aspectos, pero en lo emocional nos ha costado trabajo, porque no nos ubicamos a veces adecuadamente en esto. Lo que pasa es que yo siento que lo emocional es como confrontarte contigo mismo, ¿no? Claro. O sea, como tú decías al principio, tú a nadie puedes engañar, o sea, a lo mejor puedes engañar a todo el mundo, pero a ti mismo jamás. Claro. Tú no engañas lo que sientes, no te engañas cómo piensas, no te engañas nada. Entonces, de repente siento que a veces el ir a una terapia o el ir a ver cómo puedo sanar eso que me duele, pues es rascarle a la herida. Sí, claro. Porque para sanarle tienes que Y eso es a veces lo que no queremos hacer, porque es doloroso. Por eso decimos que el proceso de la terapia es doloroso, porque al final de cuentas vas a enfrentarte a ti mismo, a tu propia realidad, y aceptarte tal como eres. Y a veces obviamente es más, ¿cómo te diré? Es más cómodo, nos hace sentir más a gusto,
poder seguir viviendo en una idealización de nosotros mismos en lugar de seguir, de enfrentarnos a quienes realmente somos. Pero esto es inevitable. Cuando nosotros aceptamos quiénes somos, curiosamente podemos aprender a vivir mejor y estar más a gusto y en paz con nosotros mismos. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, yo no puedo sentarme enfrente de un psicólogo, no puedo? Lo que pasa es que obviamente no conocen el proceso, pero al final de cuentas no, cuando vas a una terapia no te enfrentas al psicólogo, no estás hablando con el psicólogo así como literalmente, es un enfrentamiento que tienes contigo mismo. Y esa es la parte difícil, porque yo no quiero enfrentarme a mí mismo, yo quiero seguir viviendo con la idealización que tengo de mí mismo antes de ver realmente qué es lo que pasa. Que te voy a decir que es muy común, que es como cuando uno está en la escuela, ¿no? Es más fácil, más cómodo decir, me reprobó la maestra, a tener que decir, la verdad es que yo reprobé porque no cumplí con las tareas y porque no estudié y no hice lo que me toca. No, eso realmente atenta contra mi realidad. Yo creo que la maestra me tiene mala fe. Hablando de esta cuestión es obvio, ¿no? Mejor prefiero echarle la culpa a los otros que aceptar la parte de responsabilidad que a mí me toca. Y a una terapia lo que vas es a esto, a enfrentar la parte de responsabilidad que a ti te toca y poner en orden tus sentimientos y tus ideas acorde con quien realmente tú eres. En una terapia puede alguien descubrir quién realmente es, aunque no lo sepa uno mismo, o uno siempre sabe quién es. En el fondo uno siempre sabe quién es. Lo que pasa es que obviamente nos cuesta trabajo verlo, pero ese es el objetivo, ¿no? Poder enfrentarnos y comenzar a reconocer quiénes somos en realidad. Ese sería el objetivo. Ahora, Martín, hay personas que yo creo que pues no están convencidas, no quieren, no pueden. Pero también es cierto, y lo decía la Secretaría de Salud en estos días, ha incrementado en el estado de Guanajuato terriblemente el número de suicidios. Sí, de por sí creo que Guanajuato siempre habíamos sido un estado con una cantidad importante de personas que se quitan la vida. En los últimos meses y tras la pandemia, la cifra ha incrementado brutalmente. ¿Qué pasa? Aquí habría que ver, antes que nada, ¿a qué se debe esta cuestión? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este sentido es el pensar, más bien te lo voy a explicar así. Una persona que se suicida, comúnmente se dice, o es muy valiente o es muy cobarde. Es muy valiente porque eso de quitarte la vida se necesita mucho valor. O es muy cobarde porque no es capaz de enfrentar su realidad. Yo te diría que ninguna de las dos es cierta. Una persona que se suicida no es que esté, ¿cómo se llama? Que sea cobarde o que sea valiente. Es una persona que está profundamente enojada consigo misma. Muy enojada consigo misma. Y está enojada porque la percepción que tiene de sí misma no corresponde a la idealización que tiene de sí misma. Por eso es que hace un momento te decía, nosotros tenemos que enfrentar quiénes somos realmente. Romper esa idealización que tenemos de nosotros mismos para saber quiénes somos realmente. ¿La idealización es lo que creo que soy? Exactamente. ¿O lo que me gustaría ser? Las dos cosas. Ya. Son las dos cosas. Entonces, yo tengo una percepción de mí mismo y aparte lo que yo quiero ser, pero que muchas veces no corresponde a quien yo soy. Y entre más me enfrente a la vida y no me resulte, más me enojo y llega un momento en que en ese enojo voy a querer obviamente hacerle daño entonces a esa persona con la que estoy enojado, hasta que llegue un momento en que puedo atentar contra esa misma persona. Antes de eso hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces, el hecho de no cuidarnos, el hecho de no atendernos, tiene que ver a veces con ese enojo que tenemos contra nosotros mismos. El hecho de enfermarnos tiene que ver con enojos que hacemos contra nosotros mismos, porque es como si me estuviera fallando a mí mismo. Entonces, sí, tiene que ver con estas cuestiones. Hay un nivel de insatisfacción muy fuerte. Tiene que ver también con la época que nos está tocando vivir. Tenemos demasiada información. Sí. Demasiada información. Sí. Y entonces llega un momento en el que las idealizaciones están más disparadas ahora y más irreales ahora
que lo que pudo haber sido cuando nos tocó a nosotros ser adolescentes o a nuestros padres, porque tenemos tanta información que entonces es contraproducente. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo antes, por ejemplo, yo no sabía cuál era mi grado real de belleza física. Pero entonces yo me comparaba, no sé, con mi vecino, con mi compañero de la escuela, y bueno, decía, al final de cuentas eran gente normal, por decirlo así, gente que era muy cercana a mí. Pero ahorita, por ejemplo, con el fenómeno del Instagram, por ejemplo, sí. en donde yo abro Instagram y encuentro personas perfectas, espérame tantito, o sea, mi referencia se ha elevado hasta el cielo. ¿Y qué crees? No le llego. Digo, antes llegarle a mi compañero de la escuela, al vecino, pues era bastante real. Yo ya decía, si le echo ganitas, yo creo que puedo llegar a esos niveles. Pero ahorita ya no, es irreal. Entonces te voy a decir algo que ya tiene un rato, ¿no? Esto de tener, por ejemplo, el abdomen marcado. ¿Qué se necesita para tener el abdomen marcado? No, pues... Bajar tus niveles de grasa a niveles insanos, por ejemplo. No beber agua. No beber agua, no hacer un chorro de cosas. Y sin embargo es una cuestión que ahora mucha gente quiere llegar a tener. Y lo logras durante un tiempo además, porque es algo muy pesado, pero mucha gente lo quiere lograr. Es irreal, completamente irreal, pero lo quiero lograr. Las personas que por lo regular modelan y que te enseñan abdomen marcado, hombres o mujeres, no sabes todo el entrenamiento y todo el sacrificio que estuvo atrás de eso para una sesión fotográfica. Exacto. Ya después de eso ya se pierde, ¿no? Pero por ejemplo es algo así y yo te digo, no, pues yo no lo tengo. Pero esto a veces si no tenemos el nivel para entenderlo, entonces nos causa mucho conflicto. Eso está interesantísimo porque de pronto este nivel aspiracional que uno va haciéndose a partir de ver todas esas cuentas, pues yo creo que tiene que haber alguien que te diga, a ver, detente. Por muy abdomen marcado que tenga esa persona, vamos a pensar yo, ¿no? Que sigo a mi querida Ale Estefanía, que tiene un abdomen marcadísimo, un cuerpo perfecto. Pues yo debo de ser realista y conocerme y decir, a ver, Marisela, no te hagas taruga. Si tener ese abdomen implica grasa cero y hacer quién sabe cuánto tiempo en el gimnasio y todo, pues aunque sea tu ideal, ubícate, ¿no? Sí. Y encontrar ese equilibrio entre me ubico y lo veo pero no me afecta, creo que puede ser como el remedio, ¿podría ser? ¿O no? Es que hablar de un remedio implica entender cómo está esta situación social en la que nos toca vivir, que es demasiado irreal. Nos ponen modelos muy grandes, muy irreales. Inalcanzables, pero a veces no tenemos la capacidad de verlos. Y tú dirías, bueno, pero es que todos tenemos que tener un criterio, ¿no? Un sentido común que nos haga ver que eso no es cierto. Y tristemente les voy a decir, yo creo que ustedes estarán de acuerdo, no hay nada menos común que el sentido común. O sea, el sentido común es un concepto muy vago y a veces no tenemos esa capacidad y obviamente se pierde y es muy terrible, ¿no? Y ahorita todo te lo empuja y no es un fenómeno solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces se vuelve irreal y tú dirías, es que hay que tener sentido común. No se puede, no he tenido la información para tener un sentido común sano. Les voy a poner un ejemplo que ahora es también muy, valga la redundancia, muy común. Si ustedes ven ahorita cualquier serie juvenil, ¿de qué hablan las series juveniles? Entonces hablan de chicos que están en la secundaria, en la prepa, que tienen unos estilos de vida muy intensos, muy altos y que son gente perfecta. Entonces, espérate, llega un momento en que por más juicio común que tengas, y además yo soy un joven que estoy en la prepa y que tengo 15 años, espérame, ¿dónde voy a tener esto? Y yo estoy viendo, no me acuerdo cómo se llama, una serie muy famosa que española de esta. Élite. Bueno, ¿estás de acuerdo que todos teníamos compañeras como Esther Expósito en la prepa, verdad? Ajá. Y además esta mujer está considerada una de las más hermosas del mundo. Espérate, y ese es el nivel en que me están diciendo que yo tengo que tener, ¿sí? Los chicos que salen ahí, todos son modelos perfectos.
que además curiosamente porque se desarrolla todo en una situación escolar, donde lo único que pasan de la escuela es los últimos momentos de la clase y que suena el timbre para poder ver entonces qué es lo que están haciendo, ¿no? Tiene una vida sexual increíble, una vida económica increíble. Espérame. Entonces llega el momento en que esto desde mi inconsciente es a lo que yo tengo que aspirar. Es altísimo. O sea, ni siquiera las personas, es una serie española, ni siquiera las gentes que viven realmente en España tienen estos niveles. Digo, hay obviamente clases privilegiadas, por eso se llama élite, pero espérame, me lo están presentando a un nivel general de vida donde yo quiero conocer eso y lo quiero ver y quiero aspirar a esto, pero que está fuera completamente de mi realidad. Y entonces me crea veo este que no lo desajuste. alcanzo, me frustro y me enojo. Exacto. ¿Ya viste? Y yo, pues si es que ves élite y luego tienes que irte a la secundaria 13, pues no. Sí, Pues, claro. No macha. Es un fenómeno aspiracional que va surgiendo y luego choca, ¿no? Claro, sí, porque ¿qué pasa cuando yo me regreso a la realidad y no puedo y no tengo esas capacidades? Entonces es bien terrible. Qué fuerte, Marco Mesa. Ya no voy a ver el Instagram, ciérrame mi cuenta. ¿Tenemos preguntas? Tenemos que buscarlos. Ah, ya lo cerró. Ya, no. Bueno, era la de los chavorrucos, que ya la dije. Ajá. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, fenómenos como el de RBD en su momento, Sí, creó esa parte, ¿no? Aspiracional, y por eso lo seguían en Brasil y en México, en Argentina Sí, y quién claro. sabe dónde, porque era lo que muchos chavitos aspiraban. sí. Habría que preguntarle a esos chavitos que en ese momento aspiraban a tener una vida así, ¿cómo están ahorita? Exacto. Porque no todos, seguramente muchos, pero seguramente no todos tienen ese nivel de vida que mostraba Mia Colucci, ¿no? Sí. Claro. Marco Mesa. No, yo quería preguntar, entonces, no ver esas series, no ver esas fotos, o cómo encontrar un punto medio en el cual, pues, que no nos afecte, pero que, no sé, o sea... Ahí esta es la función que tenemos que tener los padres o los adultos en general para ayudar entonces a los jóvenes a formar un criterio. Y lo que tenemos que hacer literalmente no es decirles no las veas, porque entre más los vean, Es más... entonces el daño es más, porque obviamente más curiosidad me va a dar. Yo tengo que sentarme con mis hijos a ver, por ejemplo, la serie y tener un momento en donde preguntarle, oye, ¿y tú crees que eso que está pasando Es posible. es posible? ¿Tú crees que es así que las personas que se ven o como se ven, así se ven tus compañeros? Así es lo que pasa. Yo les voy a decir que hay un nivel de criterio que es muy bueno y que es fácil hablar con los hijos. Y que uno tiene que sentarse a ver, por ejemplo, las series y poderle decir, oye, estos niños se supone que están en secundaria, están en prepa. ¿Cuántos años tiene uno cuando está en prepa? 15, 16, 17, a lo mejor mucho 18 años. Entra ahorita con la facilidad precisamente del internet, ¿por qué no entras a ver qué edad tienen los actores? Y te vas a comenzar a dar cuenta que son personas que tienen 24, 25, 26, hasta 30 años. Como Faye. Exacto, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que, espérate, pues por eso se ven así. Claro. Digo, cuando uno tiene 15 años, que uno apenas se está desarrollando, yo les digo que uno parece globo de payaso. Si ustedes han intentado inflar un globo de payaso con los que hacen figuras, no se puede y queda inflado de unas partes, desinflado de otro. Y así es en la adolescencia, ¿no? Por eso es que estás así, hombres y mujeres, nos pasa que unos tienen los pies más grandes, otros tienen la cabeza más grande, otros están largos, otros están más gorditos, porque no crecemos, o sea, poca gente tiene estos genes privilegiados para crecer armónicamente. Pero en la televisión, obviamente, en las series te ponen personas perfectas. ¿Por qué? Porque ya pasaron esta etapa, porque además se dedican a ejercitarse, porque de eso trabajan. Entonces, claro que tienen esta imagen que cuidar. La mayor parte de la gente normal no tenemos estas cuestiones. Y lo que le estoy haciendo entonces a mi hijo es crearle este criterio de decirle, lo que estás viendo en la televisión es una ficción, no es cierto. Tú tienes que ver qué es lo que está sucediendo con estas personas. No tienen el nivel de edad, no tienen esta cuestión para darte cuenta que esto es real o no es real. Y entonces enseñarle a nuestros hijos que no todo lo que se ve es entonces real, que tienen que tener un criterio, que te des cuenta que es una ficción y que lo están manejando así. Y entonces
obviamente el joven se queda, pero si te quedas con esta idea falsa, entonces sufres mucho, ¿no? Porque yo quiero ver esta cuestión, ¿sí? Entonces, de igual manera, por ejemplo, y aquí vale la pena porque ahora es un gran problema también. Antes de que existiera el internet y toda esta facilidad, el conseguir, por ejemplo, pornografía era un proceso complicado. Ahora es muy fácil. Y es una realidad que nuestros hijos tarde o temprano se van a enfrentar a ver este tipo de material. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? También crearles un criterio. Porque esto que parece un chiste no es un chiste. Ustedes no saben el gran número de jóvenes que ven pornografía y que a lo mejor son gente muy joven y que la ven y se quedan traumados porque obviamente cuando yo comparo entonces mi anatomía contra el actor porno, me siento chiquititito porque no soy normal, ¿verdad? Yo creo que soy anormal, algo me está pasando. Claro. Y entonces ahí tendrían que entender que obviamente es una persona profesional que se dedica a eso, que por algunas características lo contrataron, hay que explicarle. Ustedes no saben el gran número de chicas también que les pasa lo mismo, porque obviamente vieron alguna imagen de alguien que tiene unos senos impresionantes y ellas se sienten tan chiquitas porque no tienen unos senos así de grandes. Cuando, espérame, la chica tiene lo más seguro unos senos normales, la otra persona es una profesional, claro. Pero tenemos que enseñarles este criterio. Hay que y es la forma donde ayudamos a los jóvenes a que aterricen y que cada vez se sientan más a gusto, porque curiosamente los anormales no son ellos o no somos nosotros que estamos viendo, sino ellos son los excepcionales y por eso están así. Yo soy el normal. Martín, ¿y qué pasa cuando tienes que hablar con los hijos, cuando estás viendo las series y hablas con los hijos y le explicas que eso no es normal, no sé qué? Pero ¿qué pasa cuando tu hija, por ejemplo, es actriz? Ah, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué le vas a decir? No, es que te manda a saludar. Dice, el mejor psicólogo, te amo, papá. Ah, muchas gracias. Ay, saludos a Regina. Martín, pues muchas gracias por haber venido a explicarnos todo esto. De verdad valoramos mucho el que hayas estado con nosotros, el que nos lo hayas compartido. Por ahí creo que pusimos los datos en cintillo del muchas consultorio. Gracias. Es un verdadero profesional, lo sé de cierto, dicen los políticos. Me consta, pero huí en algún momento de ese encontronazo con uno mismo. Pero de verdad, todo un profesional y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme a compartir toda esta información. Muchas gracias, fue Martín Rodríguez. Gracias. Psicólogo clínico. ¿Ya te convenciste, Marco Mesa, o todavía no? De ver Élite, sí, ya la voy a ver. De adelgazar también. De todo me he convencido en esta vida. Tú no te preocupes. Muy bien. De sacar los cuadritos, aunque sea en el cuaderno. Aunque sea en el cuaderno. Pues no, ya de menos decían por ahí. ¿Verdad? Bueno, ya se nos acabó el 20, se nos ¿verdad? terminó por este día. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que todo el contenido que les hemos presentado esta noche sea de su agrado. Y escríbanos, sugiéranos. Díganos qué quieren escuchar, de qué quieren saber, a quién quieren que invitemos y con gusto aquí estará. Pues sí, mándenos un mensajito y si les gustó este programa, compártanlo, recompártanlo. También está en las repeticiones en YouTube. Por supuesto, nos pueden seguir en redes sociales. Y bueno, pues aquí nos encontramos el próximo miércoles. Marco, muchas gracias. Hasta la próxima, Maricela. Adiós.